Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Mi nombre es Paula Carmona. Soy mamá de dos adolescentes de 20 y 16 años. Estoy formada en crianza respetuosa y certificada en disciplina positiva, pero no desde mi nacimiento. Antes de aprender esto, yo ejercí una crianza autoritaria y cometí muchos más errores de los que soy capaz de identificar. Ahora sé que también tuve muchos más aciertos de los que yo misma me reconozco y por eso también les doy un espacio en esta presentación. He acertado y me he equivocado, como cualquier ser humano, ¿no crees? Pero como este taller se trata de reparar errores, hoy quiero compartirte mi experiencia y conocimientos al respecto. Antes de comenzar, quiero que te hagas la siguiente pregunta y te pido que te la hagas en serio. Me refiero en serio a no solamente que lo pienses o que lo tengas en tu cabeza, sino que le des un espacio importante a responder esta pregunta. De preferencia, usa papel y lápiz para escribir tu respuesta. Esta es la pregunta seria. ¿Qué escuchabas sobre los errores en tu niñez? Puedes completar, por ejemplo, los errores son, depende de lo que escucharas, o equivocarse es. Puede ser que no recuerdes tu niñez. Hay muchas personas que les pasa, si no recuerdas tu niñez, acude a tus recuerdos más antiguos. Si no encuentras uno, no pasa nada. Simplemente seguimos con el ejercicio. Ahora, siguiendo en la época de tu niñez, recuerda o piensa qué se transmitía socialmente acerca de los errores. O sea, no solamente lo que veías en tus cuidadores principales, sino que en general en la sociedad, en tus vecinos, en la gente de la calle. Y no solo con algo directo, sino lo que se dice sin palabras, lo que se transmite solo por el comportamiento de las personas. Por ejemplo, puedes pensar qué hacían los adultos cuando se equivocaban y qué mensaje transmitían con esa actitud. Trata de visualizar, de observar en tu cabeza situaciones, imágenes anteriores en que observaras a alguien equivocarse y cómo reaccionaba, qué hacía, qué gesto de su cara, qué hacía con su cuerpo. Y trata de identificar un mensaje detrás de esas expresiones. Eso va a ser totalmente un mensaje interpretado por ti, pero de todas maneras nos va a servir como antecedente. Puedes pausar el video para registrar tus respuestas ahora y cada vez que lo necesites durante el taller. La mejor forma de dedicarle tiempo es ponerle pausa al video, registrar las respuestas y luego seguir adelante. Antes de aprender formas de reparar errores, es importante identificar qué relación se tiene con ellos. Al fin y al cabo, la parte más importante es la que atraviesas internamente, lo que te dices a ti mismo o a ti misma cuando te equivocas, la emoción que sientes, la decisión que tomas al respecto. Lo demás es secundario, aunque no menos importante, pero si solo nos enfocamos en la conducta, que es en el fondo lo que hicimos como error, el error mismo que se cometió, y no abordamos la creencia que hay detrás de la conducta, estaríamos siendo inconsecuentes y nos veríamos atrapados en un ciclo de infinitas repeticiones. El objetivo de este taller es ayudarte a observar tu propia relación con los errores y llevarte a encontrar tus recursos personales para que la reparación sea una real oportunidad de aprendizaje y crecimiento en tu contexto único y especial. Vamos a comenzar con tu experiencia personal. Nuevamente te invito a reflexionar estas preguntas y registrar tus respuestas por escrito para una mayor profundización. ¿Cómo reaccionas tú cuando te equivocas en general en la vida? No solamente en la crianza, en general cuando te equivocas. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué te dices?
¿Qué sientes emocionalmente? ¿Qué sientes físicamente? ¿Qué expresas hacia afuera? Esto es importante porque no siempre expresamos lo que estamos sintiendo adentro. Pausa el video, recuerda, mientras registras tus respuestas para que le puedas dedicar el tiempo que necesites. Algunas personas sienten vergüenza, otras sienten rabia. Por ejemplo, lo común es que nos castiguemos con frases como, pucha que soy tonta. Mínimo, y por decirlo bonito, porque hay muchas otras formas de castigarnos. En lo físico, algunas personas se sonrojan, otras personas sienten un hoyo en el estómago. ¡Uy, me equivoqué! O se les erizan los pelos de la piel, ¿cierto? Pero no siempre comunicamos externamente eso que estamos sintiendo por dentro. Hacia afuera, muchas personas tratan de disimular el error. Así como hacerse los locos o justificarlo. Empiezan a tratar de dar explicaciones. No, es que lo que pasa es que no sé qué. O culpar a alguien más. También es clásico, así como, ¿por qué hiciste eso? O por tu culpa yo me equivoqué. También es parte de las reacciones impulsivas que tenemos o espontáneas cuando cometemos un error. Todo eso es parte de una creencia que tenemos arraigada. ¿Ves algo de esto en ti? O puede que no, puedes que te identifiques con reacciones diferentes. Estos solo son ejemplos para ayudarte en caso de que te cueste entender las preguntas o encontrar cuáles son tus respuestas. Todas estas respuestas o reacciones tienen que ver con un sistema de creencias que está profundamente arraigado acá adentro, incluso de manera inconsciente. O sea, hay un montón de creencias que traemos, pero que no nos damos cuenta de que las tenemos. Esas creencias son las que necesitas descubrir para decidir si es lo que quieres seguir manteniendo, o sea, tú quieres esas creencias, estás de acuerdo con ellas, o si llegó el momento de cambiarlas, en caso de que no estés de acuerdo con ellas. ¿Te animas a seguir indagando? Pero antes de seguir, ¿por qué es necesario hacer todo este trámite? ¿Para qué hacer toda esta vuelta? Bueno, porque tu hijo o hija realmente aprende de lo que ve en ti, no de lo que le dices. Por más que tú le digas que los errores son buenos, que ayudan a aprender, si tú no lo aplicas contigo misma o contigo mismo cuando te equivocas, no sirve de nada tu hermoso discurso. En consecuencia, si realmente quieres que tu hija o hijo tenga una relación sana y armoniosa con los errores, entonces tienes que partir por casa. Es decir, modelando en la relación contigo misma o contigo mismo lo que quieres que aprenda. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la reparación? O sea, claro, sería fácil que yo les dijera ya, cuando se equivoquen, hagan esto, esto y esto. No es así. No sirven. Recuerden que yo les he dicho otras veces que no hay recetas mágicas, no hay, para las respuestas respetuosas en crianza no existe el camino directo, el camino pauteado, sino que cada uno tiene que encontrar el propio. Y todo esto tiene todo que ver con la reparación. ¿Por qué? La mayoría de los errores que cometemos los adultos en la crianza de nuestros hijos e hijas son por nuestra forma de responder a los errores de nuestros hijos e hijas. Es decir, cuando nosotros reaccionamos y respondemos de una manera equivocada, habitualmente esa reacción fue provocada por algo que hicieron ellos y ellas, y ese algo probablemente está relacionado con un error. Y la forma en que concebimos ese error va a determinar la reacción espontánea que expresemos. Si yo considero que mi hijo o hija cometió un error, voy a reaccionar de acuerdo a lo que yo pienso acerca de los errores. Por ejemplo, si yo creo que equivocarse es malo y que los tontos se equivocan, que pueden ser creencias que tiene más de una persona, cuando mi hijo se equivoque, voy a ver amenazada mi reputación de madre.
porque pensaré que mi hijo está quedando como tonto por equivocarse. Obviamente yo como mamá, en mis creencias, en mi programación, si estoy desde ese paradigma, en mi programación, yo no quiero que mi hijo quede como tonto. Por lo tanto, voy a reaccionar de una forma que lo salve a él de su destino y me salve a mí del juicio social. Que por cierto, yo misma me estoy inventando en mi cabeza, porque no es algo que exista realmente. ¿Vas entendiendo entonces por dónde va todo esto? O sea, es importante partir de la base, de la raíz de lo que entendemos y de cómo nos relacionamos con los errores. Avancemos un poco más en entender la importancia de los errores. Lo primero es tener claro que todas y todos nos equivocamos durante toda la vida. No existe una sola persona en el mundo que haya dejado de cometer errores. Cierto es que va cambiando el contexto, la complejidad, la frecuencia de los errores, pero lo seguro es que nos seguiremos equivocando una y otra vez. El punto es que equivocarse es natural, pero lo que hacemos con esos errores es aprendido. Piensa en un bebé que juega, no sé, con su cascabel. Lo agita para que suene y de pronto, de tanto agitarlo, se pega en la cabeza por un movimiento descontrolado. Fue un error. Tal vez llore, por susto, por dolor, pero no se queda pegado pensando, ¿cómo fui tan tonto? No voy a usar más ese cascabel. No, simplemente reacciona de acuerdo a lo que le provocó esa situación y luego sigue en lo que estaba. Piensa también en un niño o una niña de 1 año que está dando sus primeros pasos tratando de mantener el equilibrio ahí, pero se distrae con un sonido y se giró de repente, cayendo al suelo porque pierde el equilibrio. Lo mismo, no se queda pegada con pensamientos sobre el error que cometió, cómo me fui a girar, qué tonta soy, nada. Simplemente reacciona a la situación del momento y sigue. Entonces podemos ver que la respuesta al error no es innata. Se aprende de los adultos que te rodean. En la crianza, en la respuesta del adulto, en lo que el adulto le dice o responde o actúa ante el error, tanto de ellos como el error de sí mismo. La forma como el adulto responde a sus propios errores le enseña al niño cómo se responde ante los errores. O sea, los niños aprenden del adulto cómo se responde ante los errores, entre otras cosas, porque en el fondo aprenden todo del adulto. Ahora enfoquémonos en revisar cuáles son los errores que cometemos en el contexto de la crianza. Para eso te invito a escribir los errores que tú crees que has cometido en la crianza de tus hijos e hijas. Es importante que anotes lo que tú consideras que fue un error, no lo que cree o piensa alguien más, lo que está dentro de ti. Pausa el video para que puedas dedicarle tiempo a esta acción. Ahora, elige uno de esos errores de la lista. Es solo para usarlo con el siguiente ejercicio. Procura elegir uno que puedas recordar con mayor claridad, en cuanto a contexto, en cuanto a la situación, lo que pasó, los involucrados, todo eso. Entonces, escribe el contexto de lo que sucedió. Esto es información solo para ti, por lo que no es necesario acudir a referentes anteriores ni detalles descriptivos que tú ya los conoces. El ejercicio más concreto para poder visualizar mejor con claridad la situación. Puedes guiarte por las siguientes preguntas para hacer tu relato. ¿Cómo empezó todo? Incluye qué estabas haciendo, qué estaba haciendo tu hijo o hija antes de la situación. ¿Qué hizo tu hijo o hija? Es decir, ¿cuál fue la acción que provocó tu respuesta? ¿Qué emoción sentiste con eso que hizo? Cuando ves el comportamiento de tu hijo o hija, ¿te provoca una reacción emocional, una respuesta emocional que te lleva a reaccionar de una manera? Esa emoción es importante que la identifiques. ¿Cómo respondiste o reaccionaste tú?
¿Qué pasó después? Esa es otra pregunta que te puede guiar. ¿Y de qué manera terminó la situación? O sea, la situación en concreto empieza de una manera y termina de una manera. Por ejemplo, termina con un portazo, termina con una pelea, termina con un grito, etc. ¿De qué manera terminó? Entonces, dedica tiempo a escribir tu relato de alguno de los errores de tu lista y cuando lo tengas listo, puedes continuar con el video. Ahora que puedes mirar la situación desde afuera, en el sentido de que ya no estás involucrada en la emoción, observa el comportamiento de tu hijo o hija y encuentra cuál fue el error. O sea, lee lo que escribiste, de lo que escribiste y de lo que recordaste. Fíjate, pon tu atención en el comportamiento de tu hijo o hija y encuentra cuál fue el error de él o ella. Escríbelo para mayor claridad o, si ya está escrito, destácalo, encerrándolo o subrayándolo, dándole color. Destácalo para que lo puedas mirar con claridad. Ahora, centra tu atención, observa tu respuesta al respecto. ¿De qué manera respondiste? Ahora, recuerda que este es un ejercicio personal. Tú puedes ser honesta, honesto contigo misma, sin juzgarte. Ya nadie te está juzgando, yo no te voy a juzgar, lo estás haciendo tú contigo y juzgarse no es el propósito de este ejercicio. Así que tampoco te permitas tú juzgarte, porque no es el propósito, ¿ya? Solo queremos mirar para ir más allá. Observa tu respuesta ante el comportamiento de tu hijo o hija y observa qué hay detrás de esa respuesta. Te invito a indagar ahí. O sea, ¿qué te llevó? ¿Qué hay detrás? Se refiere a, ya, respondiste de esta manera, pero hay un motivo para haber respondido de esa manera. Una emoción que sentiste y esa emoción está arraigada en una creencia que está ahí, que existe. Y esa creencia se formó a partir de una experiencia, ¿ya? Entonces, sabemos que nunca hay una intención consciente de responder de mala forma. De hecho, me imagino yo que por eso estás viendo este video, por eso decidiste entrar a este taller. Sin embargo, la respuesta estuvo ahí, sucedió, salió sin permiso. Y eso indica que hay una necesidad oculta, algo hay en ti que te impulsa a dar esa respuesta. Esta parte del ejercicio no la vamos a resolver ahora, pero sí te invito a dejarla en el consciente, a mantenerla ahí para observarla, para seguir observándola si es necesario, porque también puedes haber llegado a la respuesta inmediatamente, pero si no, o si te pulsa trabajar en eso, deja esa idea en el consciente y vuelve a observarla cuando se manifieste en otra oportunidad futura. Ahora, avancemos con lo práctico, que es el objetivo de este taller. Vuelve a enfocarte en los hechos y busca puntos, momentos o situaciones en los que tú podrías haber actuado de manera diferente en esa situación que escribiste. En el relato de esa situación pueden haber cosas puntuales en las que tu comportamiento podría haber sido diferente, ¿ya? Y aquí es importante considerar que nosotros no podemos decidir ni conseguir que el otro actúe diferente. Solo podemos hacernos cargo de lo que yo puedo hacer. Y sin duda lo que yo hago influye en el actuar o en la respuesta del otro. Aun cuando yo no me pueda hacer cargo, por supuesto que la respuesta del otro va a cambiar de acuerdo a mi acción. O sea, puede cambiar, porque a lo mejor no, pero puede cambiar. Ahora, marca en el texto que escribiste aquellos puntos donde crees que podrías haber hecho algo diferente. Puedes poner un asterisco, un puntito, una rayita, una marca visible donde tú consideres aquí, o una flecha, por ejemplo. Aquí pude haber hecho algo diferente. Que tú creas que hubiera influido en que la situación tomara un curso diferente, ¿ya? Y en cada marca escribe
lo que podrías haber hecho diferente, que puede ser más de una respuesta, ¿ya? Por ejemplo, si en el relato que escribiste, tu hijo o hija te habló y tú no le contestaste, ya sea porque estabas distraída, porque estabas enojada, por cualquier motivo, da lo mismo, pero no le contestaste. Y luego al revisar, identificas que justo en ese punto tú podrías haber actuado de manera diferente, entonces marcas ahí y luego escribes, ya sea cerca o más abajo donde tengas espacio, ¿qué otras respuestas podrías haber dado que no sea la misma, obviamente, que no sea no contestar, sino, por ejemplo, podría haber contestado, podría haberlo mirado con una sonrisa, podría haberle dicho, no quiero hablar de eso, etcétera. Te fijas que hay muchas posibilidades de una respuesta diferente y cada una de esas respuestas hubiese provocado que la situación tomara un curso diferente. ¿Ya? Entonces, haz este ejercicio para cada una de las marcas donde descubres que podrías haber tomado una respuesta diferente. Ahora, vuelve a escribir el relato de lo que pasó, pero esta vez cambia las respuestas, las tuyas, por algunas de las que podrías haber hecho. O sea, el ejercicio que hicimos recién, elige alguna de esas respuestas y vuelve a escribir el relato con esas como si eso hubiese sido lo que sucedió. ¿Ya? Escríbelo así. Como si así hubiese sucedido en la imaginación de que tú hubieras respondido de una forma que ahora se te está ocurriendo. ¿Ya? Y obviamente, como te decía antes, es probable que el curso de la situación cambie o que el final sea diferente, porque tu respuesta va a generar un cambio en la respuesta del otro o podría generar un cambio en la respuesta del otro. Entonces, como este relato es un relato ficticio, puedes usar tu imaginación para crear una historia de qué hubiera pasado si respondes diferente y escríbelo como que así fue. Entonces, por ejemplo, en el mismo ejemplo que yo inventé recién, con respecto a que tu hijo te habló y tú no le contestaste, y eso a lo mejor provocó que te gritara para que le escucharas porque estaba buscando una respuesta tuya. Entonces, si una respuesta diferente hubiese sido que él te habla y tú le respondes, ya tu hijo no te va a gritar porque ya sabe que le escuchaste. Entonces, ahí puedes tú inventar o crear imaginariamente de qué manera hubiese respondido tu hijo, de qué manera crees tú que te hubiera respondido tu hijo si en vez de quedarte callada, tú le hubieses respondido. ¿Ya? Y este relato es totalmente inventado por ti, o sea, no totalmente porque está en un contexto que pasó, pero con respuestas creadas por ti. ¿Ya? Así es que siéntete libre de hacerlo. Si hiciste este ejercicio conscientemente, has creado un valioso tesoro, de verdad. Si no lo hiciste, date el tiempo de hacerlo porque de verdad que es un recurso súper útil para el objetivo de este taller. Ahí tienes tu primera pauta sobre cómo responder de forma más efectiva y respetuosa. ¿Ya? Pero lo estás haciendo ahora en calma, fuera de la situación, fuera de la emoción. Y al hacerlo ahora en este estado, le estás diciendo a tu cerebro directamente, hay formas diferentes de reaccionar. No necesito, o cerebro, no necesitas acudir a los registros del pasado que ya no me hacen sentido. Ahora podemos tener nuevas formas o nuevas ideas sobre cómo responder y están aquí, en este recurso que tú mismo estás creando. Por lo tanto, son tus propios recursos, no te lo está diciendo nadie, son cosas que tú puedes hacer de acuerdo a tu personalidad, a lo que tú validas, es tu forma de responder. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, es súper válido y le puedes ayudar a tu cerebro a acudir a esas respuestas creadas cuando se enfrente a una situación similar. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Acude a los registros que tiene, que existen, para poder responder a situaciones similares. Luego que tienes este recurso y estas respuestas creadas, y si quieres
Y si te sentiste cómoda o cómodo con este ejercicio, puedes volver a hacer lo mismo con todos los errores que enlistaste, al menos con los que recuerdes, o si no los recuerdas los puedes inventar, no importa, ¿ya? Porque en el fondo el ejercicio que estás haciendo es dándole a tu cerebro más recursos en el inventario de respuestas posibles. Tú le estás dando otras respuestas que son más válidas para ti, a las que acudir cuando suceda alguna situación de este tipo, ¿ya? Entonces, por eso es que es un recurso muy valioso. Ahora viene la parte más importante de todo esto. Puedes buscar un momento para conversar con tu hijo o hija y decirle algo así como, por ejemplo, esto es un mensaje que yo creé, tú puedes crear el tuyo manteniendo algunas partes importantes. Le puedes decir, por ejemplo, quiero pedirte perdón por no responderte el otro día, manteniéndome en el ejemplo que ya me inventé. Me di cuenta de que te molestó y lo que yo hice provocó que tú te desesperaras porque me gritaste, por ejemplo. Desde hoy me comprometo a responderte cuando me hables, solo como ejemplo, para que esto no se vuelva a repetir. Al hacer esto con la seriedad y dedicación que amerita, no solo estás reparando y sanando la relación con tu hijo o hija, también estás reparando tu propia historia. Te estás perdonando a ti misma o a ti mismo por los errores cometidos y hasta podrías estar perdonando a tus padres o cuidadores por sus errores. Te voy a repetir la estructura de la frase para que la puedas tener, la puedas ir escribiendo y la puedas tener como ejemplo. Ya, obviamente tú le cambias a las palabras que usas habitualmente, porque si no te va a salir robótico. pero la idea es que incluyas el perdón por aquello que hiciste, que en el fondo comunicar que esto fue un error, que yo me di cuenta que fue un error, y el compromiso para más adelante, que es lo que permite que esto sea una oportunidad de aprendizaje. Entonces la frase es, quiero pedirte perdón por, ahí tú completas, me di cuenta de que, ahí completas con cuál fue el error que cometiste, y lo que hice provocó que, ahí tú completas con la respuesta que se generó a partir de lo que tú hiciste, a partir de tu conducta. Desde hoy me comprometo a, y ahí tú completas con aquella conducta que tú te diste cuenta que podrías hacer en lugar de la que está equivocada, para que esto no se vuelva a repetir o para que lo que sea que tú hayas identificado. Ahora, no es necesario que hagas este ejercicio cada vez que necesites reparar, aunque sería súper efectivo que lo sigas haciendo durante un tiempo, pero más que nada para que entrenes a tu mente, le des a tu cerebro más recursos a los que acudir, más respuestas que solo la que sale visceralmente de los recuerdos del pasado, sino que les das respuestas nuevas a las que acudir. Incluso puedes hacerte tu propia lista para que las tengas más fresquitas en el consciente. O también lo puedes repetir cuando te cueste extraer información de las situaciones, cuando te cueste descubrir a la rápida, o sea, de manera abstracta, cuál fue el error de tu hijo o hija, cuál fue el error tuyo, o qué fue lo que generó toda esta situación desagradable, cuando sientas que así, solo pensándolo, no logras descubrir la situación, puedes hacerlo por escrito utilizando esta fórmula que estábamos viendo recién, como respondiendo esas preguntas y todo eso, y eso te puede ayudar a tener más claridad de las situaciones y a encontrar las respuestas que estás buscando. Ahora, la parte más importante de la reparación es la conversación con el otro, ¿ya? El momento en el que te disculpas y te comprometes a un cambio de conducta. La reparación en sí no es pedir disculpas, eso no repara. Eso solamente ayuda a mostrarle al otro
que eres consciente de lo que sucedió y te saca la culpa de encima. Pero la reparación real se completa, o sea, la disculpa es en la primera parte de la reparación, pero la reparación se completa cuando te comprometes honestamente a un cambio de conducta. Ahí ocurre la reparación real. Entonces, bueno, vamos a seguir. Si te cuesta llegar a conclusiones satisfactorias, si te cuesta encontrar tu error, si tiendes a ver las fallas de los demás y no logras ver las propias, aquí estoy para acompañarte. Sin juicios, sin culpas, con empatía y con respeto y honrando tu propio proceso. Solo tienes que escribirme solicitando una hora de asesoría y coordinamos en conjunto para encontrar el mejor horario que te sirva a ti y a mí, para que nos encontremos. Bueno, y para finalizar este taller, te invito a recordar los aspectos principales revisados aquí. Es importante conocer la relación que tienes con la experiencia de equivocarse. Las creencias que tienes acerca de los errores determinan la forma que respondes ante el mal comportamiento de tu hijo o hija. Hoy puedes cambiar esas creencias. Lo que llamamos mal comportamiento suele ser una manifestación de un error, que puede estar en distintas esferas. Puede ser cognitivo, puede ser perceptual, puede ser motriz, entre otras posibilidades. Cuando logras ver el error en lugar de un mal comportamiento, tienes más posibilidades de responder de manera consciente, siempre y cuando hayas decidido cambiar tus creencias acerca del error. No se trata de relajarse en un ciclo interminable de equivocarse y reparar. Ya no importa que me equivoco, si total reparo. No va por ahí. Se trata de aprovechar cada error como una experiencia de aprendizaje, crecimiento y sanación propia. Y aquí lo más importante, no buscamos dejar de equivocarnos. Lo que buscamos es que las consecuencias de esas equivocaciones afecten lo menos posible la dignidad e integridad de nuestros hijos e hijas. Gracias por llegar hasta el final. Para mí es un honor que me hayas acompañado en este taller. Nos vemos en la próxima oportunidad.